Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y esta semana vamos a ver un tópico bastante distinto, porque ya os hablé en su día de las continuaciones de Nueva York, de los reversals de Nueva York y todo ese tipo de cosas. Pero tanto vosotros como yo sabemos que muchas veces Londres hace una manipulación, empieza a expandir, parece que va a dar el movimiento del día, formando el low o el high del día, y Nueva York realiza otra toma y luego ya da el movimiento. Entonces hoy voy a aportar un poquito de claridad acerca de este tema y cuándo podemos esperar una nueva toma, o bien podemos esperar que Londres haya formado el alto o el bajo del día. Lo que vamos a ver hoy básicamente es cómo diferenciar entre el New York Continuation y el New York Manipulation y luego un reversal. Es decir, cuándo esperar que Londres ha formado el low del día y entonces en Nueva York simplemente vamos a buscar continuaciones, aquí por ejemplo, y cuándo esperar que el low de Londres va a volver a ser tomado con una nueva toma en Nueva York y luego ya tener ese movimiento a favor de la dirección. Y para esto existen tres puntos claves. Tres puntos claves que son básicamente el primero, el índice del dólar, DXY. El segundo, si hay noticias en la sesión de Nueva York, no en la sesión de Londres, en la sesión de Nueva York. Londres no pinta absolutamente nada ahora mismo en Forex. Y el tercer punto clave será si tenemos displacement desde esa manipulación de Londres. Es decir, tenemos que fijarnos en estas tres cosas para saber si el precio va a seguir expandiendo o si por el contrario va a manipular para luego dar ese movimiento. Esta idea de vídeo me la dio el price action de la semana pasada y más concretamente el price action del viernes. ¿Por qué? Porque fijaos lo que tenemos aquí. Tenemos una toma de liquidez y el precio empieza a reaccionar con fuerza. Esta era la idea que había dejado en mi recap semanal. Lo que esperaba yo para el día siguiente era que el precio viniese aquí, manipulase esta zona y luego ya empezar a expandir desde aquí para sacar toda esta liquidez de aquí. Así que yo estaba alcista y este era justamente el escenario que estaba buscando. Tenéis el vídeo en mi canal, no me lo invento. Al final voy enseñando todo lo que hago, no tengo necesidad de mentir. Y básicamente esto es lo que pasó, empezó a expandir desde esta toma de liquidez, invirtió este Fair Value Gap y ahí es donde empiezan las carencias y la clave de todo esto. ¿Por qué? Porque así a simple vista ya es el típico día en el que lo que esperas es algo así, una doble toma para seguir subiendo. ¿Y por qué? Por todo lo que os he ido comentando anteriormente. Fijaos que al final mucha gente va a decir, vale, toma de liquidez, invertimos un PDR, entonces entramos aquí en el inversion level, ponemos el stop loss por debajo del low y ya buscamos toda esta liquidez de aquí. Eso sería tradear un patrón. Sería tradear un patrón sin un contexto de mercado lógico y sin un razonamiento que te haga ser rentable en el largo plazo. ¿Por qué? Porque fijaos, el precio toma liquidez y empieza a subir en escaleras sin ningún tipo de fuerza. Esta vela ya entra un poquito de fuerza, pero tampoco demasiado. Son 10 pips de vela horaria. Y fijaos en M15. Fijaos en M15, eso es una consolidación. Al final, tu stop loss no lo quieres tener debajo de una consolidación. Tenéis que entender que una toma de liquidez tiene que tomar liquidez. Y parece una obviedad, pero mucha gente no lo razona. Dice, vale, tenemos un low, aquí hay liquidez, tenemos un high, aquí hay liquidez, y ya está. Y nos quedamos con el concepto, con las mechas y lo que sea. Pero el concepto clave es, vale, aquí hay liquidez. Perfecto, puede haber liquidez. No demasiada ya, porque ayer tuvimos un buen movimiento y es lo que hay, pero tenemos que entender. En esta toma de aquí, muchísima gente ha ido longueando y tenemos una consolidación donde todos estos lows ha formado una trendline. Entonces, aquí sí que hay liquidez. Aquí hay muchísima liquidez que se ha ido generando con esta subida y ahora cuando invertimos este PDR, todos los stop loss que se han puesto por aquí es muchísima liquidez. Y fijaos en DXY al mismo tiempo, el DXY simplemente está dejando esa misma trendline sin tomar ni siquiera este high de aquí. Entonces, lo único que está haciendo es generar liquidez para posteriormente tomarla y luego ya dar el movimiento, porque también tenemos que saber que a las 8:30, hora Nueva York, teníamos noticias. Entonces estamos sumando todas las componentes claves.
hemos tenido una toma de liquidez, pero no tenemos displacement, no muestra fuerza de ahí. Lo que queremos es toma de liquidez y la siguiente vela comernos el movimiento prácticamente. Pero aquí lo que ha hecho ha sido consolidar. Entonces lo único que ha hecho es generar más liquidez en toda esta zona, más sentimiento y hacer ver que el precio está subiendo, pero en realidad es mentira. Luego sumamos que DXY tampoco da señales de estar predispuesto a caer, porque fijaos toda la liquidez que deja y además fijaos la siguiente vela lo que hace. La siguiente vela lo que hace es toma liquidez por debajo y reacciona. Si tú estás bajista, esto no es lo que quieres ver. Tú no quieres ver que el precio caiga, manipule liquidez y reaccione con fuerza. Quieres que cierre por aquí debajo, quieres que no reaccione a las tomas de liquidez por debajo, quieres básicamente que te muestre que estás en el lado correcto. Y por último tenemos noticia a las 8:30, entonces se juntan los tres componentes para esperar una doble toma, para que el precio simplemente venga aquí, manipule y luego caiga, y poder esperar ese movimiento posteriormente. Y es básicamente lo que ocurre. El precio de cara a Nueva York viene en el Open, ya manipulado esta zona, tenemos una segunda toma y luego ya a partir de ahí el precio cae con mucha fuerza. Fijaos que al final esto parece que es un poco en hindsight, pero al final es lo que os comentaba la semana pasada, que al final toda esta liquidez de aquí es algo que es muy tomable y que el precio puede llegar a tomar antes de dar el movimiento. Es así. O sea, toda esta subida lo único que ha hecho ha sido generar un sentimiento de que el precio está alcista, que va a seguir subiendo, que es viernes, que va a continuar toda la tendencia de aquí, que el precio tiene que tener mucha prisa porque es viernes y tiene que completar el movimiento, tiene que llegar hasta estos highs porque se acaba la semana y bla bla. Y todo esto es gente que está comprando en FOMO, vale, me levanto, son las 8 de la mañana, hora europea, y el precio ya se ha ido sin mí, así que voy a comprar con FOMO aquí. El precio en Nueva York abre, manipula todos los lows y luego ya da ese movimiento. Al final, toda la gente que longueó aquí se llevó una pérdida habiendo acertado la dirección. ¿Por qué? Por entrar antes de tiempo y por simplemente fijarse en esos patrones. Invertir un PDA no significa que el precio esté alcista, significa muchas más cosas. Tenéis que fijaros en todo el contexto y que al final vosotros no queréis poner vuestros stop loss debajo de una consolidación o encima de una consolidación. Tenéis que ponerlo en un sitio que tome liquidez y reaccione con mucha fuerza. Y esto no solo aplica al euro, no solo lo grabé por el euro, porque al mismo tiempo ese día tuvimos un setup de manual en el franco suizo y me parece súper interesante. Este me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque fijaos, tenemos en H4 toma de liquidez, caída con mucha fuerza, formamos un fair value gap, otra toma de liquidez y caemos de nuevo con mucha fuerza. Y fijaos el cierre horario, que es básicamente ultra bearish, y muchísima gente ve esto y piensa que el franco suizo simplemente se va a hundir. Porque DXY está bajista y el franco suizo se va a hundir y bla bla. Problema de todo esto es que tú cuando operas el USD Chief, el USD Japan Yen, cualquier par enfrentado al dólar, euro USD, o sea, todos los pares, todos los majors que están enfrentados al dólar, tú estás operando algo enfrentado al dólar. No te olvides, no estás operando simplemente el franco suizo, estás operando algo enfrentado al dólar. Y tú te vas al dólar a ver cómo pinta aquí, y el dólar aquí no pinta para nada a que vaya a ser esto el high del día, por lo que acabo de explicar. Porque ha ido cayendo, dejando una trendline por encima, ha sido una consolidación que ha ido cayendo poco a poco, y entonces esto no es el aspecto que tiene un high del día, aunque digas. Mucha gente diría, hay SMT con el euro. No, esto no es un SMT. Un SMT tú quieres que el euro reaccione con fuerza. Un SMT tú quieres que sea una toma de liquidez clara. No quieres que el precio haga una consolidación y luego de repente dé un movimiento. Entonces, teniendo eso claro, este movimiento en el dólar era evidente que íbamos a tener pues esa manipulación a los highs. Y aunque el franco suizo pinte increíblemente bonito, vamos a tener otra toma porque el franco suizo simplemente sigue al dólar para luego seguir cayendo. Esto no es un seek and destroy que estamos sacando high, low. Esto no es una consolidación. Esto no es un triple sweep. No, esto lo que es correlación entre mercados. Si el dólar no está bajista, no puede esperar que el franco suizo, que no es un par que ahora mismo esté ultra débil, caiga porque sí. Hay algunas ocasiones donde va a caer, pero en este caso, fíjate que tienes una toma de liquidez aquí,
y el precio simplemente va a volver aquí porque el dólar, esos highs que ha formado en el día no son lo suficientemente fuertes como para caer. Entonces tenemos otra toma en el dólar y eso lleva al franco suizo a hacer otra toma, aunque pintase súper bajista. El franco suizo sigue dependiendo del DXY y si el DXY no está bajista es probable que tengamos movimientos así y que nos echen y luego ya del movimiento. ¿Podría haber caído con un SMT aquí? Sí, pero eso es algo bastante más complicado y que tienes que tener muy claro que el par que está operando es el par débil. Y si no lo tienes claro, es mejor no jugártela porque te puede pasar esto y que luego se dé el movimiento. Lo ideal aquí sería esperar a que el precio manipule estos highs o que el DXY te confirme que está bajista y luego ya ahí entrar en el mercado. Porque tú no puedes poner tu invalidación en un high low de algún par enfrentado al dólar si ese high low no va a estar respetado en el dólar. Otro ejemplo perfecto es este de aquí. Fijaos que el precio está en un fair value gap bajista y toma liquidez y en el MXC, si nos fijamos, pues empezamos a reaccionar con bastante fuerza. Entonces, mucha gente entraría en short aquí porque hemos manipulado en la apertura de Londres, validación por aquí y a bajar. Y esto en sí no tiene nada de malo, no es un error, no está mal, es una operación muy buena. Muy buena, pero luego fijaos que el cierre de Londres, vamos a ponerlo en las sesiones para que se vea aquí, el cierre de Londres es en esta vela de aquí y fijaos dónde está el precio está todavía en la entrada, no ha mostrado ningún tipo de displacement, no ha mostrado ningún tipo de fuerza. Cuando rompimos aquí el precio cayó, rechazó, en DXY igual, en DXY no ha roto, fijaos la consolidación que hemos tenido. Y en el euro puede pintar mejor esta rotura, pero en el DXY fijaos que tenemos una consolidación. Y además, a las 8:30 tenemos noticias, entonces lo más probable es que el precio, esto no sea el low del día, sino que tengamos otra toma. ¿Por qué? Porque al final hemos tenido una estructura muy bonita, pero no hemos tenido displacement desde ahí. DXY no parece que vaya a ser el low del día porque está consolidando y además tenemos noticias. Entonces lo más probable es que el precio vuelva a sacar esto y luego ya dé el movimiento, que es exactamente lo que pasó. Fijaos aquí, sacamos esto justo antes de Nueva York, hace el amago de caer, pero no muestra displacement, entonces las noticias lo más probable es que vuelvan a manipular y luego ya tengamos ese movimiento, que es justo lo que pasa aquí y ya el precio desde aquí pues cae. Entonces, siempre es lo mismo, tenéis que fijaros en, vale, el precio me ha dado una estructura bonita, ha llegado a la zona que yo quería, pero ¿está mostrando fuerza desde esa reacción o se queda consolidando? Si se queda consolidando, lo más probable es que tengamos otra toma. Y si a eso le sumas que DXY está consolidando también y que tenemos noticias, pues ya tiene el cóctel perfecto para cerrar esta operación y esperar a que el precio dé más señales. ¿Que se va sin ti? Pues mala suerte, porque al final el trading se trata de intentar jugarlo basándonos en probabilidades. No vamos a tener un 100% de acierto, pero muchas veces nos vamos a evitar stop loss que son posteriormente cuando lo ve muy fáciles de evitar. Otro ejemplo más en el euro, que este personalmente yo lo tomé y es un trade que corté antes de tiempo evitándome un stop loss y cambié mi vías y shorteé en la libra. Lo tenéis hace 2 recaps, que básicamente yo aquí estaba bullish porque el precio, básicamente fijaos que tuvimos un SMT, tomamos el high de Asia en DXY mientras que en el euro no. Reaccionamos con mucha fuerza formando un order block, volvemos al rango por la parte alta, fijaos aquí, manipulamos parte baja del rango y tenemos mucha low resistance liquidity por aquí, está SMT y además el low del día se forma a las 3 de la mañana, hora Nueva York, y además habíamos tenido PMI Europa, entonces teníamos una confluencia fuerte de el low se ha formado en una hora clave y además con noticias, entonces podíamos esperar que tuviésemos un classic buy day, simplemente pues expandir desde aquí y ya está. ¿Vale? Esto sería una tesis bastante válida y es básicamente la tesis que yo pegué, que yo compré. Pero, fijaos lo que hace el precio a las siguientes horas. El precio a las siguientes horas, a las 4, consolida aquí, a las 5, sube, rechaza estos highs. Fijaos de XY lo que está haciendo es rechazar el opening gap de por la mañana, rechaza estos highs. No, esto es la libra. Y la siguiente vela, de nuevo, sigue cayendo. Y la siguiente, me he pasado de roja. Esta no. Esta.
la siguiente también sigue cayendo. Entonces, llegado a este punto, debéis asumir que muy probablemente este low no va a durar más. Puede ser que el precio haga así y expanda, o simplemente que os hayáis equivocado de vías. Pero este low no va a durar porque el precio, después de esta manipulación en Londres, lo que ha hecho no ha sido mostrar displacement desde aquí. Ha creado este order block, ha venido, lo ha tocado, ¿vale? Le podemos dar ese beneficio de que reteste el order block, pero luego no ha mostrado fuerza, ha rechazado highs y ha vuelto al rango. Entonces, vosotros tenéis que pensar que lo que queréis en estos momentos es que tengamos displacement desde esta zona, que tengamos fuerza, que el precio continúe, que forme un fair value gap. Lo ideal es que la vela de las 4 y la vela de las 3 formen un fair value gap y lo que tengamos sea simplemente al precio expandiendo hasta aquí, creando un fair value gap y que reteste esta zona luego. Pero si viene entre kill zones de nuevo al rango este, lo más probable es que se lleve este low de aquí. Y luego a lo mejor sube o a lo mejor te has equivocado de vías. Pero la clave es eso. Además teníamos noticias. Entonces era ya, cuando estábamos aquí, bastante probable que el precio simplemente viniese hasta aquí y luego ya a ver lo que hacía. Pero entonces sumamos esas dos cosas. DXY no pintaba bien, pero el euro no pintaba bien. Entonces eso lo podemos descartar esta vez, porque ya venía implícito en nuestro gráfico. Pero es que además no tenemos esa fuerza después de formar la manipulación del día. Y luego además el precio, luego además en Nueva York tenemos noticias. Teníamos a las 8:30 desempleo y a las 9:45 teníamos el PMI. Entonces tenemos esos dos factores que nos hacen ver que una vez llegado a este punto es muy probable que el precio vuelva a manipular estos lows y luego ya que haga lo que sea. Y fijaos como el precio viene a esta zona y al final lo que acaba haciendo es caer con mucha fuerza, ¿vale? Entonces esta vez simplemente era un tema de tener el bias erróneo, pero aquí ya tiene señales de que ese low donde tú tenías tu stop loss no está protegido. Y es por eso que yo en esta velada aquí, cuando tuvimos esta subida, yo cerré la operación porque vi que que no tenía ningún tipo de edge ya y que lo más probable era seguir cayendo. Y entonces, ¿qué es lo que queremos ver para tener continuaciones en la sesión de Nueva York si Londres realiza esta manipulación? Pues lo que queremos ver es que una vez realizamos esta manipulación, el precio reaccione con mucha fuerza y no vuelva al rango de Londres. Es decir, si hace esto, lo más probable es que tengamos una nueva manipulación. Este día teníamos noticias a las 10 de Nueva York, es decir, tenemos noticias aquí. Entonces podemos esperar que el precio igual haga una doble manipulación. Pero fijaos, ¿qué hacen las siguientes velas después de esta expansión? Expande con fuerza, creando un fair value gap, es decir, muestra displacement, vuelve a expandir con fuerza, vuelve a expandir con fuerza. Entonces ya este low de aquí tenemos que asumir que está protegido, que no vamos a volver a tomarlo. Muy fácil decirlo aquí, pero ya cuando nos ha formado estas dos velas, justo antes del Open de Nueva York, como mucho podríamos esperar un retesteo a esta zona de aquí y luego ya seguir expandiendo. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido mucho displacement y hemos formado este fair value gap. Entonces da igual que haya noticias, el precio, esta zona de aquí no debería volver a tomarla si está predispuesto a seguir subiendo y estamos con un bias pues correcto. Como vemos, el precio simplemente expande hasta el final del día, tenemos las noticias y ya simplemente sigue expandiendo. Es decir, no hemos vuelto a esta zona porque hemos tenido una toma de liquidez y hemos tenido una reacción con fuerza creando displacement, creando fair value gaps en el movimiento y no consolidando y volviendo al rango de Londres. La principal característica que os tenéis que fijar es, bien, si DXY está predispuesto, y si DXY está predispuesto, que en este caso evidentemente sí, fijaos aquí la vela que forma. Si DXY está predispuesto, descartamos casos como el del franco suizo del principio del vídeo, porque ahí el franco suizo pintaba muy bien, tenía displacement y todo eso, pero DXY no estaba predispuesto. Si tenemos displacement, podemos confirmar que este movimiento es verdadero y que vamos a seguir expandiendo. Y otro ejemplo más, ya sabéis que me encanta poner 1000 ejemplos para que os quede del todo claro. Fijaos como el precio, tenemos una estructura bastante alcista, toma de liquidez, expandimos con fuerza, consolidamos aquí y el precio al día siguiente viene a sacar los mínimos de la consolidación y reacciona con mucha fuerza. Entonces, yo sé que mucha gente aquí simplemente longuearía, el stop loss ahí y el take profit aquí. ¿Es un mal trade? No, pero tenemos que ver cómo se posiciona el precio de cara a Nueva York. Es decir, ver qué hace el precio después de esta manipulación. Si sigue continuando aquí,
y nos forma algún fair value gap y podemos montarnos ahí, o si por el contrario viene hacia aquí. Entonces, ¿el precio qué hace? La siguiente vela rechaza highs de Asia y se queda consolidando. Siguiente vela, baja aquí. Y alguno podría decir, vale, pero hemos formado un fair value gap aquí. Sí, pero sigue siendo dentro del rango de Londres. Sigue siendo dentro del rango de Londres y eso no es lo que quieres ver. Quieres que muestre fuerza y forme ese fair value gap en la caída, en la subida. Fijaos el dólar, que ha hecho exactamente lo mismo. Puede ser que esté predispuesto a subir, pero hemos vuelto aquí y el precio aquí da una pequeña señal de reacción. Alguien podría decir está respetando este fair value gap, pero al final está consolidando. No es una toma de liquidez que te muestre mucha fuerza. Es una toma de liquidez que ha reaccionado, pero se ha quedado consolidando dentro de esta zona. Y eso es algo que no quieres ver. Entonces lo más probable es que tengamos una nueva toma por aquí y luego ya sigamos expandiendo, que es básicamente lo que hace el precio. Una nueva toma y luego ya expande con fuerza. Entonces, lo que siempre os digo, queréis ver una toma y que el precio abandone ese rango. Si sigue rangueando dentro de la zona de Londres, dentro del rango asiático, es muy probable que tengamos una nueva toma en Nueva York antes de tener ese movimiento en la dirección que nosotros esperamos. Y vamos a ver un ejemplo en el yen, un trade que yo personalmente tomé en su día, febrero, y fijaos el precio. En Asia crea una manipulación, cae con fuerza, y en Londres retesteamos esta zona que está balanceada y caemos con mucha fuerza. Entonces, mucha gente puede decir, vale, pues puedo shortear este order block a lo mejor y poner mi invalidación aquí y tal. Pero, lo que os he dicho antes, primero vamos a ver el DXY. El DXY, ¿cómo está? Vale, el DXY ha manipulado en Asia liquidez, ha creado un gap, ha venido aquí y fijaos que reacciona bien, saca liquidez, entonces, vale, puede estar predispuesto a caer. Pero en el yen, ¿qué tenemos? El yen, ahora tenemos que ver si tenemos displacement después de esto, si formamos ese fair value gap. Como vemos, el precio ahora sube y cierra todo esto aquí. Entonces, creo que aquí se ha bugueado. Vale, sí. El precio, esta siguiente vela lo que hace es rellenar todo esto y nos muestra esas continuaciones a la baja. No nos forma un fair value gap aquí para poder buscar luego ese tipo de continuaciones. Entonces lo más probable, ya llegado a este punto, aunque sigamos solo aquí, es que el precio venga a sacar esta liquidez de nuevo para luego ya dar el movimiento. No nos ha demostrado que quiera continuar ese movimiento. Y fijaos cómo viene, saca esto y luego cae con mucha fuerza. Es decir, nuestro objetivo siempre es que el precio muestre esas continuaciones, que no vuelva directamente al rango. Porque si vuelve directamente al rango, lo más probable es que el precio vuelva a manipular antes de dar ese movimiento. Y vamos con un último ejemplo en el euro y fijaos el precio. Tenemos una toma de liquidez dentro de esta zona de aquí, que tomamos liquidez, reaccionamos con fuerza, y eso, tenemos toma de liquidez del low de Asia, y el precio, ¿qué es lo que hace? El precio reacciona con mucha fuerza. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queremos? La sesión de Londres ha acabado ya, y queremos que el precio no vuelva a esta zona, queremos que siga subiendo. No necesitamos demasiada fuerza, simplemente queremos que no vuelva a esta zona. Es decir, que haga algo así, que forme el fair value gap, y ahí poder montarlo. Entonces, el precio, ¿qué es lo que hace? Fijaos, sigue expandiendo, aunque tome liquidez aquí, la vela sigue siendo alcista y no está volviendo al rango, y aquí lo mismo, sigue subiendo. Es decir, no ha vuelto al rango, ha formado un fair value gap, la vela de las 4, entonces el precio ahora sí ha mostrado displacement desde esta zona y no es necesario que venga por este low de aquí. Así que el precio lo que hace luego es, viene este fair value gap, reacciona ahí y simplemente luego con el CPI pues se expande al alza. Fijaos qué es lo que os digo, simplemente si tenemos toma de liquidez, vosotros buscáis que el precio durante el launch no retroceda todo el movimiento, porque si retrocede todo el movimiento lo más probable es que tengamos otra toma de liquidez. Aquí en este caso el launch ha seguido expandiendo, aunque sea un poco, y ha formado este fair value gap para que luego el CPI simplemente pues venga aquí y expanda directamente sin necesidad de otra toma. Esa es la clave que tenéis que buscar, que el launch siga dando ese movimiento. Y por aquí dejamos el vídeo de hoy en donde habéis visto cómo podéis diferenciar si el precio va a continuar dando el movimiento o si por el contrario vamos a tener una nueva toma al inicio de Nueva York para luego ya dar ese movimiento. La verdad es que me parece algo súper interesante,
Me vino muy bien el price action del viernes porque me dio la idea y creo que es algo muy interesante, que seguramente mucha gente cayese en ese error y así pues lo podéis evitar y podéis empezar a fijaros en ese tipo de cosas, de cómo reacciona el precio durante el launch, lo que hace justo antes de la sesión de Nueva York, cómo se comporta DXY, y con eso pues ir cogiendo esa experiencia para intentar anticipar estas veces que vamos a tener una doble toma. Al final todo esto es experiencia, por 4 consejos que yo os dé no vais a tener la píldora mágica para ser rentable y evitar que os saquen el stop loss siempre, pero al final sí que podéis ir cogiendo como esos matices e ir mirándolos en el precio, en el gráfico durante cada día e ir pillando esa experiencia y ese ojo que es al final lo más importante. Así que si os ha gustado este vídeo, si habéis aprendido algo nuevo, ya sabéis que agradezco un montón que me dejéis un me gusta, que me dejéis un comentario haciéndomelo saber o cualquier tipo de forma de apoyo. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!